Muy buenas a todos. Hoy quiero traeros al canal un vídeo un poco diferente. Un vídeo que ya tiene unos años, creo que concretamente es del 2017, pero pienso que la temática es muy actual, ¿no? Y hablamos de esto, de cómo conectar varios módulos de una maleta, de un sistema modular para crear un patrón. En el vídeo, aunque esté grabado de un poco de lejos y de una manera un poco global, podemos entender cómo se comunican los módulos entre sí y cómo podemos crear un pattern. Para ello, en este vídeo hemos utilizado un secuenciador de Tip-Top Audio, el Circadian Rhythms, un módulo para generar un bombo, que es el Neuron, y varios módulos de Tip-Top Audio también, que emulan sonidos de la 909, el patch y el clap. Así que nada, sin más rodeos, vamos con el vídeo. Vale, ya estamos aquí en nuestro sistema modular y vemos en la parte superior izquierda donde tenemos el secuenciador de Tip-Top Audio Circadian Rhythms. Aquí en este secuenciador es un secuenciador por pasos donde podemos dibujar o escribir donde queremos que suene cada golpe, cada nota, y es un secuenciador que tiene 8 salidas independientes. Vamos a la salida número 1 y enchufamos un cable, y de ahí entramos en la entrada del módulo Neuron donde pone Input. ¿Vale? Cogemos otro cable y vamos del out, de la salida, al in, a la entrada de un canal de nuestro mixer de WMD. Vale, estamos en el canal número 1 del bombo y vamos a marcar las notas o escribir sobre los pasos en los que queremos que suene el bombo. Cuando el bombo suene, bueno, le hemos dado al play, y cuando el bombo suene vamos a escuchar un pitido que es la voz del oscilador, de la cual vamos a sacar el sonido de un bombo. Vale, ahora modificando los parámetros podemos acortar un poco el sonido, bajar el pitch, y vamos a moldear un poco lo que es el oscilador para crear un buen kick. Y nos vamos al channel 2 del secuenciador de Tip-Top Audio. Enchufamos a la salida, ¿vale? Para que nos mande el mensaje, y vamos a la entrada del Basimilus Iteritas, con el cual vamos a hacer una especie de hat. Cogemos un cable y de la salida del Basimilus Iteritas vamos a la entrada input de otro canal de nuestro mixer. Subimos
Subimos un poco el bombo para que nos deje escuchar. De la salida número 3 entramos al input o entrada de otro hat del 909 de TipTop Audio y cogemos otro cable y de la salida entramos al canal número 3 de la mesa. Vale, en el canal número 3 ya marcamos los pasos donde queremos que suene el hat que hemos puesto en el canal número 3 de nuestro mixer. Ajustamos alguno de los parámetros del módulo hasta que quede a nuestro gusto y volvemos a desmutear el bombo. Paramos el secuenciador y podemos rápidamente hacer otro pattern. Modificamos el bombo, vamos al canal 2, al hat. Modificamos algunos de los parámetros del bombo. Y ahora vamos a coger otro cable. Vamos a meter un clap. Vamos al canal número 4 del secuenciador y entramos en el input del clap. Con otro cable output del clap y entramos en otro canal de nuestro mixer. Vamos al canal número 4 del secuenciador, marcamos los pasos donde queremos que suene, subimos el volumen del mixer y el volumen individual del módulo. Y ahora vamos a hacer unas pequeñas variaciones en el pattern y en los módulos. Pues eso ha sido todo y ya hemos visto cómo hacer de una forma rápida y básica un pattern en sistema modular. Muchas gracias.